Bien, pues continuamos con el video número 6 y bueno, vamos a terminar con lo que teníamos de música polifónica de Occidente. Ya habíamos visto lo que es la música polifónica. Nos quedamos en las formas musicales polifónicas. Ya habíamos checado, estábamos en lo de organum, que quedamos que pues consistía en melodías que se imitaban en intervalos de quintas ascendentes o cuartas descendentes. Básicamente su representación es esta. Si se dan cuenta, se movían de manera paralela, es decir, si una subía, la otra voz subía; si una bajaba, la otra bajaba, 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 subía, subía. Y dice que puede ser en quintas ascendentes o en cuartas descendentes, es decir, notas más arriba. Por ejemplo, aquí de fa a do, pues sería su quinta. Y también podría ser en cuarta descendente, que nos da la misma nota. Si se dan cuenta, aquí tenemos do, aquí tenemos do, aquí tenemos re, aquí es re, do, do, si, si. Entonces teníamos la nota principal y de ella ya teníamos quinta ascendente y o cuarta descendente. Y ese era el organum. Luego tenemos el discantus. Dice: es la forma musical polifónica que se sustituyó al organum, y al igual que este utilizaba los mismos intervalos más octava y unísono, solo que a diferencia del organum, que hacía movimientos paralelos, lo que habíamos dicho, el discantus hacía movimientos contrarios. Es decir, esta, si se dan cuenta, quedamos que si una subía, la otra subía; si una bajaba, la otra bajaba, y así sucesivamente. Y en esta no, en esta empezamos desde una nota principal también, pero esta dice que hacía movimientos contrarios y además utilizaba octavas, es decir, la misma nota pero más aguda o más grave. Por ejemplo, aquí tenemos re, aquí también empieza en re. Luego, si una bajaba, es decir, por ejemplo, aquí de re, bajó hasta si, este iba a ser lo contrario, esta iba a subir, esta voz iba a subir, ¿sí? Movimientos contrarios. Si esta se acercaba al centro, esta se acercaba al centro. Si esta se alejaba, esta también se iba a alejar. Y lo mismo, quedamos que esta podía ocupar movimientos de quintas, de cuartas, de quintas ascendentes, de cuartas descendentes, pero también podía usar octavas, como quedamos aquí, de re a re. Por ejemplo, aquí también tenemos de mi a si, que tenemos quinta. Tenemos de do a do, que sería de octava; de fa a si, y acá tenemos unísono, que es decir, la misma nota sol, tocaban las dos voces o cantaban las dos voces la misma nota. Y bueno, ya después entonces ya tenemos el organum, que quedamos que es moverse a intervalos de quintas y de cuartas. El discantus, que es lo mismo, octavas, unísono, quintas y cuartas, solamente que en sentidos contrarios, o hacían movimientos contrarios. Y después tenemos el cantus firmus, que utilizaba voz superius. Dice: el cantus firmus es un discantus de inspiración, es decir, uno como este de acá, como esta forma, la de en medio, de inspiración gregoriana, en el cual una melodía se veía imitada por otra voz más aguda, a la cual se le llamaba voz superius o superius. Algunas veces el cantus firmus o la voz superius empezaba a rellenar las distancias o tiempos transcurridos entre dos sonidos con sonidos de menor duración. Es decir, ¿qué tenía diferente el cantus firmus al discantus? Lo mismo, iba a ser exactamente lo mismo, iba a utilizar intervalos de octavas, unísonos, de quintas, de cuartas, pero a diferencia del discantus, el cantus firmus lo que iba a hacer es que, además de todo lo que ya hacía este de aquí, este iba a ocupar en este intervalo. Por ejemplo, aquí iba cantando, si se dan cuenta, en intervalos muy grandes, es decir, dejaba mucho espacio entre cada nota, mientras que en lo que este tocaba una nota, este a lo mejor ya tocó una, dos, tres, cuatro, y lo alcanzaba así. Entonces lo mismo, aquí de este pasaba de un mi a un do, y en lo que este pasaba de un mi a un do, este ya pasó una, dos, tres notas. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo que un discantus, con la única diferencia de que este pues ya iba mejorada, ya no tocaban exactamente lo mismo, no tocaban los mismos intervalos, porque esta tocaba más notas con la voz superior. La voz superior pues obviamente va a ser la más aguda, entonces esta de arriba es la voz superior y esta sería, digamos, lo principal, y esta es la voz superior. ¿Sí? Ok, ya está. Luego tenemos el favordón, perdón, o falso bajo, que consistía en la unión de dos o tres melodías a distancias de terceras o sextas. Algo importante aquí es que este intervalo se consideraba desagradable al oído hasta el siglo XIII, en el cual pues ya se aceptó este tipo de movimientos, este tipo de intervalos de
terceras o sextas. Antes las únicas aceptadas o las principales pues era octava, unísono, quintas o cuartas eran las principales y ya de ahí pues ya agregaron estas también. Luego nos vamos a la escritura musical, vamos a ver. Notación mensural, dice, con el cantus firmus, el que vimos al último, que ya rellenaba los huecos en lo que una tocaba una nota, quedamos que la otra podía tocar 2, 3, 4, etcétera. Dice, con el cantus firmus llegó una complicación, ya que se vio la necesidad de representar la duración de los sonidos. ¿Sí? Ok, entonces ya habíamos quedado que ya desde los griegos ya empezaban a darle una notación en la música desde sus letras del abecedario, igual los romanos le dieron letras y demás, y bueno, ya después vimos que usaban los neumas, que nada más eran pequeños símbolos sobre un texto, que quedamos que estaba muy alejado de nuestra música. Bueno, pues ahora ya crean la notación mensural, que ya le dan una duración a los sonidos. Vamos a ver aquí cómo queda. Dice, es así como surge la notación mensural, donde a cada figura se le dividía progresivamente los valores en valores de menor duración. Posteriormente esto se transformó hasta nuestro sistema de música actual, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esta es la notación mensural. Tenemos estos símbolos, esta se llama máxima, longa, brevis, semibrevis, mínima, semimínima y fusa. Básicamente era la mitad del tiempo. Si este duraba 4 tiempos, este 2, este 1, este medio, este cuarto y así se iba. Muy parecido a la música que tenemos actualmente o los sistemas de duración de las notas que tenemos. ¿Sí? Lo mismo, quedamos que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, este ya era como lo anterior a nuestro sistema musical. ¿Sí? Bueno, y aquí lo dice, se convirtió en nuestro sistema musical actual. Luego tenemos los motetes, dice, son canciones polifónicas con 3, 4 o 5 voces escritas por los últimos trovadores que ya utilizaban la notación mensural, este tipo de notación, los últimos trovadores. Cada una de las melodías que la integraban eran cantadas con textos distintos, muy importante, con textos distintos, lo cual haría muy difícil comprender para nosotros este tipo de música. ¿Ok? Entonces, a lo mejor es la misma base musical, pero cantaban diferentes textos, las melodías eran con textos diferentes. Entonces imagina escuchar 3, 4 canciones al mismo tiempo, pues obviamente te enreda, te hace bolas. Algo así pasaba, o bueno, nos pasaría a nosotros al intentar escuchar un motete en la actualidad. Luego tenemos el contrapunto, dice la técnica para escribir música polifónica y abarca las leyes y normas que rigen el movimiento simultáneo de las voces. Entonces quedamos que ya se busca una mejor escritura musical y bueno, pues este es el contrapunto, la técnica para escribir esta música polifónica. Luego tenemos la imitación, que sus principales formas es el canon y la fuga, y bueno, esto los vamos a ver más adelante, entonces ahorita no vamos a adentrarnos en ellos. Y nos vamos a las 3 etapas de la música polifónica. Se divide en 3 etapas principalmente, entre el siglo XV y XVI. La primera etapa es de la Catedral de Nuestra Señora de París. Y bueno, pues básicamente esta catedral se convirtió en un centro musical y religioso. Tenía lo mejor en la música en ese entonces se convirtió en un centro muy importante. Y de los músicos de esta catedral sobresale Perotino el Grande. Y bueno, lo principal de él es que se le considera el padre de la música polifónica. La segunda etapa es de Guillermo de Machaut. Y bueno, este es el mayor exponente de la segunda etapa, músico y poeta. Principal acción o lo que más aportó él fue que convirtió la misa en un género musical por todos los contrastes parentescos que guardaban entre sí toda la música de la misa. Entonces ya se perfila como unidad formal. Importante también, en esta época se vislumbra la aparición de un arte instrumental independiente y por lo tanto ya se toma la voz humana como un instrumento musical. Se dejan los modos eclesiásticos, que son parecidos a los modos griegos, y se pasan a los modos mayores y menores, que son los que utilizamos actualmente también. Tercera etapa, entonces primera etapa de la señora Nuestra Señora de París, segunda etapa de Machaut, y la tercera etapa es sobre lo flamenco, etapa de los flamencos. La región, bueno, vamos a leer lo que dice. La región flamenca son los Países Bajos y del norte de Francia, que por su desarrollo económico se
se prestó para que la polifonía alcanzara en ella su máximo esplendor en los siglos XV y XVI, lo que estábamos viendo hace un rato. Sus músicos se distinguían por su técnica de contrapunto. Bueno, aquí se menciona que eran tan hábiles que escribían motetes de 36 voces. Ya vimos lo que eran los motetes anteriormente. También manejaban ornamentos musicales que no son otra cosa que una serie de sonidos que rodean a los puntos básicos de una melodía, algo así como unos arreglos para que sea más llamativo y ya, esas son las tres etapas. Lo mismo lo vemos muy lo más importante solamente. Nos vamos con Josquin de Prix. A final del siglo XV aparece este músico. Es de origen francés. Muy buen músico, a tal grado de que el Papa y reyes también se inclinaban ante él y era llamado el príncipe de la música. Tenía mucha expresión musical. Bueno, superó a todos los músicos flamencos anteriores a él. Algo importante también es que utilizaba en su música los semitonos mucho, que sería lo que tenemos actualmente como la escala cromática o música cromática. Su música se le consideraba delicada, suave, alegre y agradable. Bueno, gracioso. Y ya tenemos lo de él. Por último tenemos los géneros de la época, los géneros más importantes de esta época, música polifónica de Occidente, quedamos que principalmente siglo XV-XVI. Tenemos la misa, que quedamos que ya se considera como un género musical también, los motetes con los últimos trovadores y se agrega lo que es la canción. Dice, la canción hace al combinar las técnicas altamente desarrolladas y la inspiración popular. La canción fue llamada en Francia chanson, en Italia madrigal y en Alemania, lied. Madrigal es una canción polifónica, poética y expresiva. Característica especial es que en este madrigal a cada sílaba le tocaba una nota musical muy diferente a los melismas que teníamos. Ya vimos que incluso tuvieron que crear los tropos para que el pueblo los pudiera cantar, entonar y demás, fuera más fácil para ellos. En este caso no, por cada sílaba le correspondía una nota, lo cual simplificó la línea melódica. Y también después de esto, de la canción, nace lo que es la música de cámara. ¿Qué es la música de cámara? Pues simplemente es aquella música que se interpreta en una sala por un grupo de personas, un grupo reducido de personas. Esa es la música de cámara y nada más. Ok, entonces principales géneros: misa, motetes, canción, que también en Italia es madrigal, en Alemania lied y en Francia chanson. Y se agrega al final lo que es la música de cámara, en esto de la música polifónica de Occidente, que quedamos que es principalmente entre el siglo XV y XVI. Y bueno, hasta ahí acabaríamos con este video 6, acabaríamos con la primera unidad. Ya la habíamos mencionado, las unidades en este curso de apreciación estética música pues sí varían un poco. Ahí hay unidades que son muy grandes, hay unidades un poco más pequeñas. Esta creo que es de las más grandes, nos llevó 6 videos viendo lo principal solamente. Y bueno, lo que habíamos dicho al principio, vamos a tener aquí lo que sería una pequeña prueba, un pequeño examen. Y bien, pues ¿dónde vas a encontrar esta prueba que tienes que resolver, esta prueba que tienes que contestar? Pues muy fácil, aquí en este mismo documento tú le vas a dar clic en este icono y te va a abrir una nueva página, te va a redireccionar. Ahorita pues no la voy a contestar. Bien, aquí pues ya tenemos, esto es más o menos como te va a aparecer, te va a pedir un nombre. Ya que pongas tu nombre, sí necesito que pongas tu nombre completo, por favor. Le pones listo y ya te van a aparecer las preguntas. Te va a dar 4 minutos para contestar cada pregunta y en automático cuando contestes una pregunta te va a pasar a la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Ok, entonces pues nada más es eso. Aquí ya lo voy a cerrar. Solamente es contestarlo una vez, es la calificación que te voy a tomar en cuenta de esta actividad. Lo mencionaba, tienes 4 minutos para cada pregunta.
Entonces, pues tienes tiempo para revisar tus apuntes, dedícale un tiempo, cuando vayas a contestar, pues dedícate a eso, ten tus apuntes a la mano y te va a servir para repasar. Y bueno, pues hasta aquí los videos de este día. No se les olvide contestar esta actividad. Tienen hasta el domingo.